Bien, señores, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener frisada su tasa de política monetaria en 7.5%, al igual que hizo la Federal Reserve. Había gente que hablaba, apostaba de que había que bajarla para dinamizar la economía, que aunque no ha crecido 1.5 prácticamente en los 8 meses que va del año, el banco entiende que es algo que yo ahora también, que eso influye en la inflación. 4.27 la pasada, ¿verdad? Entonces, subió. Entonces, dice el banco, 4.27 en agosto del 2023 fue la inflación, la subyacente de 4.82. Entonces, pero ese 4.27 viene precedido de 3.95, que fue la de julio. ¿Se acuerdan? Entonces, es que el banco, al bajarle 100%, 100 puntos básicos a la tasa de 8.5 a 7.5 e inyectar 126.000 millones de pesos, provocó, obviamente, un ligero crecimiento del producto, pero ni siquiera significativo para poder alcanzar el crecimiento proyectado. 1.5 en los primeros 8 meses, estábamos en 1.2 y ese poquito nada más subió, pero afectando la inflación. Entonces, ahí el banco decidió frisarla, mantenerla. Dice que el medio circulante registró un crecimiento interanual de 14.8, que es significativo, y la cartera de crédito privado 17%. Las reservas internacionales que se erosionaron el mes pasado, dijo el banco, que subieron. Digo, ¿cómo que suben si de 16 bajan a 15? ¿Cómo van a subir? No, bajaron por la presión sobre el tipo de cambio. Hubo que inyectar dinero, cambiar, porque él está en 56, casi 57 por uno, el peso, que se erosionó en cierta proporción. Entonces, 15.700 millones, un 13% del producto es muy bueno. Es muy bueno. El banco se maneja bien. El banco lo que pasa es que quiso jumpear, meterle dopaje a la economía con esa bajada de las tasas, que es parte de su función, pero también su función fundamental es controlar la inflación. Y cuando le mete ese viaje de dinero para compensar las falencias del gobierno en cuanto a la ejecución presupuestaria y la inversión de capital, genera esa inflación. Y ahí optó por frisarla. Por ejemplo, en agosto se registró un déficit de 21.668 millones de pesos en la ejecución del gobierno central. Hubo ingresos por 67.000 millones y 89.000 de gasto. ¿Qué veíamos en este presupuesto de este año? Que había 99.000 millones de subsidios para el 24, el presupuesto que viene. Pero de esos 99.000 millones de subsidios hay 86.000 millones que van como para las distribuidoras eléctricas. Es un dinero que lo vamos a quemar ahí. Unas empresas insolventes. Pero de este déficit que le estoy diciendo de 21.000 millones de pesos de agosto, ¿verdad? En el mes de agosto hay 14.000 millones que son intereses de la deuda. Y ese ha sido siempre una de mis quejas y de mis recomendaciones. Porque, por ejemplo, yo le digo, al final del día, las deudas se pagan. Y cuando oigo a Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, y a Valdés Albizu decir, sí, que tenemos la sostenibilidad de la deuda, que el fondo, que el banco, que el Fitch, que el otro. Le digo, mira Evergrande en China cómo está, una de las inmobiliarias más grandes. Mira China cómo tiene el problema de la deuda hasta aquí. Y el crecimiento en el suelo y el desempleo de los jóvenes, ya dejaron de publicar hasta las cifras para que no se vea la realidad. Y han tenido que bajar las tasas de interés y han tenido que jumpear la economía. En Rusia, lo contrario, han tenido que subirle, la metieron en 12, de 8 a 12 la tasa de interés, y en estos días tuvieron que subirle un 1%. Y ahorita vamos a ver, con el déficit fiscal que han tenido de más de 100.000 millones de dólares por la guerra, las decisiones que tomaron. Ahorita lo vemos. Pero para terminar, hablando de lo que estoy hablando de las deudas, dice el Centro Regional de Estrategias Económicas, en un trabajo que hace, que la mayor parte de los recursos de los contribuyentes se destinaron al pago de los intereses. Ustedes vieron, de 21.000 millones de déficit en agosto, 14.000 era para pago de intereses de deuda. Entonces, el 24.9% del gasto total
en estos 8 meses del gasto total fue para pagar deudas. Intereses de la deuda, no amortización, que si le mete la amortización sube a los 30 y pico. Dice 193.000 millones de los 778.000 gastados en 8 meses. 24, casi 25%. O sea, un cuarto de lo que se gasta se va en vacío. Deuda. Tienes que sacar ese dinero y ponerlo aparte ahí. Con ese tú no cuentas. Ese no te sirve para pagar medicina, alimento de los niños, colegio, subsidio, inversión, una varilla, un cemento, un blog, nada. Eso no te sirve para nada. Eso 25% tú lo pusiste aparte, 193.000 millones en 8 meses. Recuérdese que son 225.000 los contemplados este año. Y el año pasado eran 180.000. Por eso es que le digo, a esa velocidad no hay manera de que me venga a decir a mí Valdés o Hochi que la sostenibilidad de la deuda, que el excelente manejo de la deuda. ¿Cuál excelente manejo? La educación recibió 149.000 millones. 149, 50 y el otro 190. 40.000 millones más en deuda que en educación. ¿Usted cree que así vamos a ir subiendo? ¿Vamos a ir avanzando? Las distribuidoras recibieron 7.2% del gasto total, 56.000 millones de pesos. Casi más de 1.015 millones de dólares tirados por la cañería, en unas distribuidoras que debieran ser autosuficientes, que debieran generar recursos, que debieran generar dividendos, como Punta Catalina, que le da 15 millones de dólares al Estado en lugar del Estado darle a ella, como Ejejaina, Ejitabo, que le generan más de 30.000, le han generado millones de pesos en lo que va de la capitalización. La distribuidora es un barril sin fondo. Entonces, ese es un problema. Pero dice ese trabajo de la CRES, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, así como el 25% se lo lleva la deuda, el 45.2% de aumento en gasto de publicidad y propaganda. Entonces ya usted sabe por qué es que estamos cogiendo prestado por un tubo. El gasto en publicidad y propaganda aumentó en estos 8 meses en 45.2%. Por eso denunciaba a Guido Gómez Mazara en estos días que el gobierno se está gastando 8.000 millones de pesos en publicidad y propaganda. No anuncios, digamos, que son, digamos, ¿verdad?, de promoción institucional, que está muy bien, sino publicidad y propaganda. Entonces, eso es insostenible. Eso es insostenible. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.